Hace más de 1000 años, en el corazón del sur de África, se levantó una ciudad extraordinaria que durante siglos permanecería envuelta en misterio. No tenía inscripciones grabadas en piedra que narraran la historia de sus gobernantes, ni pergaminos que registraran sus leyes o batallas. No dejó textos que explicaran su origen, ni crónicas que relataran su caída. Un misterio profundo. Y sin embargo, fue una de las ciudades más impresionantes de toda África medieval, capaz de levantar enormes murallas de piedra sin mortero. Organizó una sociedad compleja, conectada con redes comerciales que se extendían hasta Asia. Un logro asombroso. Esa ciudad fue Gran Zimbabue, corazón de un reino africano que dominó las rutas del oro y comercio en el sur del continente. Para comprender su surgimiento, imaginemos el paisaje del África austral hace 1000 años. Colinas graníticas, sabanas abiertas y ríos fértiles. Aquí vivían comunidades agrícolas y ganaderas bantúes, antepasados de los Shona. Cultivaban sorgo, mijo y criaban ganado. El ganado era una principal fuente de riqueza, símbolo de prestigio, poder y estabilidad dentro de la comunidad. Los rebaños representaban la prosperidad familiar y la capacidad de un líder. Con el tiempo, comunidades se concentraron en asentamientos. Estos lugares no eran simples aldeas, sino centros políticos y religiosos, donde se tomaban decisiones importantes, se realizaban ceremonias y se controlaban rutas comerciales. Gran Zimbabue fue uno de estos centros. Con el paso de los siglos, se convertiría en el más poderoso de todos. Sus orígenes se remontan al siglo XI, cuando comenzaron a construirse las primeras estructuras de piedra, marcando el inicio de un crecimiento monumental. Lo primero que sorprende a cualquier visitante de Gran Zimbabue son sus muros. Enormes bloques de granito se elevan, formando murallas que serpentean por el paisaje. Algunas alcanzan más de 10 metros de altura y se extienden cientos de metros. Lo más impresionante es que fueron construidas sin utilizar ningún tipo de cemento o mortero. Las piedras fueron cuidadosamente talladas y colocadas para encajar perfectamente. Esta mampostería en seco requiere conocimiento extraordinario. Cada bloque debía ser seleccionado, ajustado y colocado con precisión, asegurando la estabilidad de toda la estructura. El hecho de que estas murallas hayan resistido más de 500 años demuestra la enorme habilidad de los constructores. Pero estas murallas no eran simples defensas. Formaban parte de un complejo sistema de recintos que reflejaba la organización social. Gran Zimbabue estaba dividida en diferentes zonas que cumplían funciones específicas dentro de la vida de la comunidad. Una de las más importantes es el complejo de la colina, situado en lo alto de una elevación rocosa. Este lugar parece haber sido el centro espiritual y político del asentamiento. Desde allí se domina todo el paisaje. Los muros que rodean el complejo forman un laberinto de pasillos estrechos, plataformas y recintos. Probablemente se utilizaban para ceremonias religiosas, reuniones políticas o rituales de legitimación del poder. En muchas sociedades africanas, el liderazgo político estaba estrechamente vinculado con la autoridad espiritual. Es posible que en el complejo de la colina se celebraran rituales para asegurar la prosperidad de la comunidad. No muy lejos de allí se encuentra la estructura más famosa de toda la ciudad, el Gran Recinto. Este enorme complejo está rodeado por un muro circular de piedra que alcanza más de 10 metros de altura y se extiende a lo largo de más de 200 metros. El muro exterior es tan grueso que resulta impresionante. Dentro del recinto se encuentra una estructura misteriosa conocida como la Torre Cónica. Esta torre maciza de piedra, de aproximadamente 10 metros de altura, no tiene puertas ni ventanas. Su función exacta sigue siendo uno de los grandes enigmas de Gran Zimbabue. Algunos arqueólogos creen que pudo haber tenido un significado simbólico relacionado con la fertilidad o la autoridad. Otros sugieren que podría representar un granero simbólico, una imagen monumental de la abundancia agrícola. Lo que sí parece claro es que el gran recinto estaba asociado con la élite gobernante de la ciudad. Su arquitectura monumental indica que era un lugar reservado para ceremonias importantes y para la residencia de personas de alto estatus. Alrededor de estas estructuras monumentales se extendía la ciudad propiamente dicha,
Miles de personas vivían en casas, construidas con barro y madera, materiales que no han sobrevivido tan bien al paso del tiempo como la piedra. Sin embargo, los restos arqueológicos indican que la ciudad pudo albergar entre 10.000 y 20.000 habitantes, durante su período de mayor esplendor, entre los siglos XIII y XV, uno de los mayores centros urbanos del África subsahariana. La vida en la ciudad estaba organizada alrededor de diversas actividades económicas. Los agricultores cultivaban los campos, los ganaderos criaban grandes rebaños de ganado que representaban una importante fuente de riqueza. También había artesanos especializados en la fabricación de herramientas, cerámica y objetos decorativos. Pero una de las claves del poder de Gran Zimbabue fue su participación en las redes comerciales internacionales. La región donde se encontraba la ciudad era rica en oro. Las minas cercanas producían grandes cantidades de este metal, que era muy valorado en los mercados del Océano Índico, a través de rutas comerciales hacia la costa oriental de África. Allí, en ciudades portuarias como Kilwa y Sofala, los comerciantes africanos intercambiaban el oro por productos lejanos. Los arqueólogos han encontrado en Gran Zimbabue objetos importados que demuestran la amplitud de estas conexiones. Entre ellos se encuentran cuentas de vidrio de Persia, porcelana china de la dinastía Ming y otros objetos que viajaron miles de kilómetros antes de llegar a la ciudad, demostrando que no era un asentamiento aislado, sino parte de una red global de comercio que conectaba el continente africano con Asia y el mundo islámico. Sin embargo, uno de los aspectos más fascinantes de Gran Zimbabue es que toda esta compleja sociedad se desarrolló sin dejar registros escritos. No existen crónicas que narren la historia de sus gobernantes. No hay inscripciones que expliquen el significado exacto. Todo lo que sabemos sobre la ciudad proviene del trabajo paciente de los arqueólogos y de las tradiciones orales, transmitidas por las comunidades locales. Durante siglos, cuando los exploradores europeos descubrieron las ruinas, en el siglo XIX, muchos se negaron a creer que estas estructuras hubieran sido construidas por pueblos africanos, influenciados por prejuicios raciales. Algunos sugirieron que la ciudad debía haber sido construida por civilizaciones extranjeras, como los fenicios o los árabes. Incluso se llegó a afirmar que podía ser la ciudad bíblica de la reina de Saba. Con el tiempo, sin embargo, las investigaciones arqueológicas demostraron de manera concluyente que Gran Zimbabue fue construida por los antepasados de los pueblos Shona, que aún habitan la región. La arquitectura, los objetos encontrados y las tradiciones culturales locales apuntan a un origen africano. Gran Zimbabue fue el corazón de un poderoso reino que dominó gran parte del sur de África durante varios siglos. Pero como muchas grandes ciudades de la historia, Gran Zimbabue no fue eterna. Hacia el siglo XV la ciudad comenzó a declinar. Las razones exactas de este proceso siguen siendo objeto de debate. Algunos creen que el crecimiento de la población pudo haber ejercido demasiada presión sobre los recursos naturales. Otros sugieren cambios en las rutas comerciales, o conflictos políticos internos pudieron haber debilitado el poder del reino. Con el tiempo la población se desplazó hacia nuevos centros de poder situados más al norte, como el reino de Mutapa. Las grandes murallas de piedra quedaron atrás, silenciosas, mientras la naturaleza comenzaba lentamente a reclamarlas. Durante siglos las ruinas permanecieron allí, ocultas entre colinas y vegetación, recordando la existencia de una civilización que había construido una de las ciudades más impresionantes de África sin dejar una sola línea escrita sobre su historia. Hoy, Gran Zimbabue sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más importantes del continente africano y un símbolo poderoso de la historia y la identidad del país que lleva su nombre. Sus murallas continúan en pie como testimonio de la creatividad, la organización y la ambición de una sociedad que floreció mucho antes de la llegada de los imperios coloniales. Una ciudad de piedra construida sin escritura, pero capaz de contar una historia monumental sobre el poder, el comercio y la sofisticación de las civilizaciones africanas medievales.